Can Yaman ha soltado la bomba sobre el anillo de Demet Özdemir. Por fin sabemos qué hay detrás de todo esto. Ay, Dios mío, ¿quién no ha estado pendiente de cada movimiento de Can Yaman y Demet Özdemir? Parece que las aguas vuelven a estar movidas. Y justo ahora, cuando creíamos que todo estaba más calmado, ¡zas! Sale Can Yaman y suelta lo que parece ser la verdad sobre ese dichoso anillo que Demet lució hace un tiempo. Esto va a dar mucho que hablar, chicos. A ver, recordemos la escena. Demet Özdemir, nuestra protagonista favorita, aparece luciendo un anillo en su dedo anular. ¿Y quién fue el primero en sospechar? Todos nosotros, por supuesto. Inmediatamente las redes sociales explotaron, una reconciliación. Un compromiso sorpresa. El salseo estaba servido. Y es que, siendo sinceros, la historia de amor entre Can y Demet siempre ha sido de esas que te enganchan, ¿verdad? Pues bien, hasta ahora, la única información que teníamos era esa imagen, esa pista que nos dejaban flotando. Un misterio total. Pero tranquilos porque Can Yaman, que últimamente está en todos los frentes, parece que ha decidido aclarar las cosas. Y no de cualquier manera, lo ha hecho a su estilo. Para ser honestos, yo ya estaba a mil con las teorías. Pensaba que quizás era una señal, un guiño a su pasado juntos, o quién sabe, quizás hasta un anillo de compromiso de verdad que se habían guardado. Pero Can Yaman ha venido a poner los puntos sobre las íes, o al menos eso parece. Lo que yo creo que está pasando es que Can, viendo todo el revuelo que se armó, ha sentido la necesidad de poner fin a tanta especulación. Y no es para menos porque cuando salen estas cosas a la luz, la gente se inventa unas películas impresionantes. Muchos dicen que Can está intentando reconquistar a Demet, o que el anillo era un regalo de amistad muy importante. Pero yo sospecho que va un poco más allá. Creo que la respuesta de Can es mucho más directa y a la vez, decepcionante para algunos de nosotros que soñábamos con la pareja. Según lo que se ha filtrado, Can Yaman ha dicho algo así como que el anillo era suyo. Sí, lo habéis oído bien. Parece ser que el anillo que Demet llevó en su dedo anular era en realidad un anillo que pertenecía a Can. Imagínense la cara de la gente cuando se enteró de esto. Un anillo de él. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué Demet llevaba un anillo de Can? Esa es la clave del salseo, ¿verdad? Simplemente se lo prestó. Era un favor. ¿O hay algo más profundo detrás de ese gesto? Para mí, esto abre un nuevo capítulo. No es una reconciliación, pero tampoco es un simple se lo presté porque sí. Creo que demuestra una conexión, una intimidad que va más allá de una ruptura. Demuestra que a pesar de todo, todavía hay un lazo. Un lazo que quizás ellos mismos no saben cómo definir. A ver, yo no soy bruja, pero si Demet lleva un anillo de Can en su dedo, y él lo admite abiertamente, es porque algo hay. No creo que sea para confundirnos, sino porque quizás la relación entre ellos es de esas complicadas, de esas que no se pueden etiquetar fácilmente. Quizás el anillo representa un recuerdo, un momento especial que vivieron juntos, y que ella quiso tener cerca. O quizás Can se lo dio como símbolo de ¿qué? De lo que fue. De lo que podría ser. La intriga es máxima. Y es que pensando en ellos, siempre han sido una pareja con mucha química en pantalla y fuera de ella. Verlos separados siempre duele un poco, ¿no les pasa? Y ahora con esta historia del anillo, nos dan falsas esperanzas o nos dejan con más dudas que respuestas. Lo que está claro es que Can Yaman, con esta declaración, no ha cerrado el tema, lo ha avivado. Ha pasado de un rumor a una confesión que deja mil preguntas en el aire. ¿Fue un gesto de cariño? ¿Una forma de mantener viva la llama de la amistad, o algo más? Bueno, y para ti, estás ahí, pegado a la pantalla, ¿qué piensas tú de toda esta historia? ¿Crees que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos algún día?